La investigación. 12 de enero 2021. Sexto grado, lenguaje. Tema: la investigación. En esta unidad tendremos como propósitos aprender sobre los propósitos de la investigación, acerca de los libros, de lo que es la biblioteca y del diccionario. Investigar y aprender. Deberemos manejar los tipos de investigación, ya sea documental, cuando recurrimos a fuentes bibliográficas, a las investigaciones de campo, cuando llegamos al lugar donde se produce el hecho curioso que nos llama la atención, o experimental, aquella que se hace dentro de instalaciones de un laboratorio con material específico. Luego veremos el proceso para investigar. Y para ello deberemos conocer, en primer lugar, el tema que queremos investigar, fijar los objetivos generales y específicos que queremos tocar, cuáles son las fuentes que investigaremos y finalmente las conclusiones de nuestro trabajo. Deberemos entonces saber dónde consultar para poder obtener la información que necesitamos. Estudiaremos la biblioteca, la hemeroteca y el internet. Y finalmente conoceremos los libros, sus tipos, las partes externas, internas, los tipos de libros y el diccionario como un tipo de libro específico. Pero ¿qué es la investigación? Y la investigación, desde todo punto de vista, es la forma en la que podemos saciar nuestra curiosidad de saber. Es decir, todo aquello que nos produce preguntas y a las que debemos hallarles respuestas. Y la investigación requiere técnicas para investigar, métodos específicos que nos lleven a las respuestas, los lugares, en este caso los libros, y otros recursos que nos permitan saciar esta curiosidad. ¿Cómo se realiza una investigación? Es decir, ¿cuáles son los pasos necesarios para poder realizar una buena investigación? ¿Cómo son los resultados de una investigación cuando los objetivos no están claros y cuando estos están bien definidos? ¿Cuáles son las cualidades que debe desarrollar un investigador para hacer una buena investigación? Y estudiaremos también los tipos de investigación. La investigación, como dijimos, es el conjunto de pasos que se realizan para recopilar datos acerca de un tema determinado. Posteriormente, el investigador analizará estos datos con la finalidad de llegar a ciertas conclusiones. Estas conclusiones podrían estar de acuerdo a la hipótesis o a la pregunta inicial, como también podrían ser resultados adversos, es decir, que den negativo para lo que se quería o se esperaba obtener. Los tipos de investigación son la de tipo documental o bibliográfica, la directa o de campo y la experimental. La investigación abarca cualquier área de estudio social o científico. La investigación documental presenta y explica información recopilada y las conclusiones a las que se llega a través del proceso de investigación. La investigación de campo requiere previamente de la selección de ciertas herramientas indispensables para poder recolectar las muestras en el entorno o en la realidad que nos rodea. Y finalmente, la investigación experimental se usa para aclarar dudas sobre temas científicos o tecnológicos y por eso es indispensable el uso de una hipótesis, es decir, de una pregunta inicial que al final se compruebe de forma positiva o se niegue, es decir, de forma negativa. En cuanto a la investigación histórica, es aquella que se encarga de recolectar pruebas y relatos verdaderos de los hechos pasados. En ella se debe presentar información con mucha objetividad, dando al lector la posibilidad de sopesar los hechos desde una balanza muy equilibrada. Es decir,
en donde el aspecto personal del investigador no incida en los hechos investigados. Y tenemos, para comenzar nuestro tema de investigación, una que hemos hecho alrededor del origen de ciertos alimentos. La arepa es un alimento proveniente del maíz y de origen de la costa venezolana, de la costa oriental de Venezuela, en el área donde hoy en día está el estado Sucre. E inicialmente el vocablo se pronunciaba arepa, y hay evidencia de plantas de maíz que se cosechaban hace unos 2.800 años atrás. Luego tenemos la pizza, que es de invención italiana, las cachapas, que son también producto de la idiosincrasia venezolana, y finalmente el sándwich, que surge de la necesidad por no tener que parar una actividad para poder alimentarse. Entonces, haremos un trabajo en equipo donde necesitaremos un tema, un título, un procedimiento, un equipo y presentar los resultados. Luego de esto, estudiamos cuál es el proceso de investigación, es decir, cómo se lleva a cabo una investigación. Lo primero que deberemos hacer es seleccionar el tema que vamos a investigar, ya sea que sea asignado o que podamos escogerlo. Es decir, que tomemos una idea y la podamos desarrollar a través de una investigación. Luego de esto nos plantearemos los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a decidir los aspectos que queremos averiguar acerca de ese tema y las metas que debemos alcanzar en el mismo, hasta dónde lo queremos profundizar. Más adelante seleccionamos los textos y la fuente de donde obtendremos la información. Leeremos libros, periódicos y páginas buscando los datos que nos interesan para nuestra investigación. Recolectamos esos datos compilándolos a través de diferentes medios, como lo es la toma de notas o los resúmenes. También pueden utilizarse los mapas mentales. Analizamos los datos y de ellos escogemos la información que sea valiosa y luego desechamos aquella que tenga poca o ninguna utilidad para nuestra investigación. Finalmente deberemos establecer las conclusiones presentando los resultados que hemos obtenido y los objetivos que se han alcanzado. Tipos de investigación. La investigación puede ser de tipo documental o bibliográfica. Consiste en la recopilación de los datos desde la fuente escrita ya existente. Por ejemplo, libros, publicaciones periódicas, actas, conferencias, documentos fílmicos como películas, presentaciones y páginas electrónicas. La investigación directa o de campo se realiza mediante la observación de un fenómeno que se quiere estudiar. Directamente en el lugar donde ocurre, y se utilizan herramientas como entrevistas, encuestas, grabaciones, fotografías, visitas a lugares de interés y recolección correcta de material en ese lugar. Y finalmente la investigación experimental, que consiste en plantear una hipótesis, realizar los experimentos en un laboratorio especializado y escribir los resultados obtenidos en un documento. Trabajaremos en equipo y nos organizaremos para asignar los miembros y los temas.